Bueno, nos encontramos nuevamente, ¿sí? Para resolver un problemita de espectrofotometría de los que está en la parte de ejercitación. Muy bien. ¿De qué se trata este problema? Hay que cuantificar proteínas en una muestra biológica, ¿sí? Como está ahí detallado en lo que ven en la pantalla. Ya hay que usar un reactivo para desarrollar color, ¿sí? Con las proteínas presentes en la muestra. Ese reactivo se llama del Biuret y forma con las proteínas un compuesto coloreado, y cuanto más proteína tenga la muestra, mayor color se desarrollará después de ocurrida la reacción. Es un protocolo que se conoce, está puesto a punto, y la longitud de onda óptima para leer al producto coloreado que se forma es 550 nanómetros. Suponemos que todo el equipamiento del laboratorio anda bien, y para realizar esta medición se sigue un determinado protocolo de trabajo, ¿sí? Muy bien. Además hay que aclarar, por si no se aclara después en las imágenes que vamos a ver más adelante, que el aparato fue ajustado, el espectrofotómetro, a 100% de transmitancia, es decir, cero de absorbancia, con agua destilada en su cubeta. Bien, acá tenemos un cuadro de doble entrada que nos resume, ¿sí?, cuál es el protocolo de trabajo. Tenemos una primera fila superior, ¿sí?, en donde figuran los componentes que se van a ir agregando a los distintos tubos de reacción. Todos los volúmenes están expresados en mililitros, ¿sí? Y tenemos aquí en la columna de la izquierda el nombre, ¿sí?, o la función, podríamos decir, de cada uno de los tubos que se van a preparar, cada uno de los tubos de reacción. Muy bien, ¿qué tenemos en celeste en principio? Lo hemos sombreado un poquito así para diferenciarlo del resto. Tubos llamados testigos, en donde nosotros procesamos cantidades conocidas, ¿sí?, de proteínas. Agarramos alícuotas de 3 testigos de concentración diferente y colocamos alícuotas en los 3 tubos, ¿sí? Luego agregamos reactivo de igual concentración, de igual cantidad en los 3 tubos, y eso desarrollará color cuando las proteínas del testigo reaccionen con el reactivo. Un tiempo adecuado, una temperatura adecuada, eso ya está ajustado en la metodología de trabajo y ya es conocido. Muy bien. Tubo blanco de reactivo. ¿Qué es esto? Los reactivos, el de Biuret en particular también, pueden tener color propio. Entonces, cuando vayamos a leer las absorbancias de los testigos y de las muestras, debemos restarle esa cantidad de luz absorbida por el reactivo per se, porque él ya es coloreado, ¿sí? Entonces debemos leer su absorbancia, que colocamos en un tubo reactivo, ¿sí?, en igual cantidad que en el resto, y también reemplazamos el volumen que hubiésemos agregado de testigo o de muestra en este caso con agua destilada, ¿sí? Es importante mantener este volumen así constante porque el reactivo, ¿sí?, tiene que estar igualmente diluido en todos los tubos que lo contengan y que vayamos a leer al final, ¿sí? Y además, en los protocolos o con el diseño de las experiencias, el reactivo tiene que estar siempre en exceso, en franco exceso respecto de los otros reactivos que reaccionen con él, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, las proteínas. Para que no sea el reactivo de color el factor limitante de la reacción, y que realmente cuanto más proteínas tenga la muestra, más color se vaya desarrollando y no se vea el color limitado porque se me consumió todo el reactivo. Por otra parte, como voy a restar un blanco de reactivo, es necesario que la concentración de reactivo sin reaccionar sea semejante en todos los tubos de reacción, que no se agote, ¿sí?, significativamente durante la reacción. Por eso, la concentración del reactivo en el blanco de reactivo tiene que ser igual a la concentración final del reactivo, ¿sí?, en los tubos una vez que se haya hecho la reacción, ya sea con testigos o con muestras. Bueno, blanco de muestra, un tubo más, blanco de muestra. Muchas veces las muestras traen impurezas que absorben luz, por ejemplo, una turbidez porque una persona no hizo un ayuno adecuado, si estamos evaluando proteínas en suero, o ya que estamos hablando de suero, se pueden haber roto algunos glóbulos rojos en el proceso de la muestra y puede haberse liberado un poco de hemoglobina que tiene color. Entonces, la absorción de luz propia de la muestra, ¿sí?, también tendrá que ser medida y también tendrá que ser descontada, ¿sí?, de la absorbancia
de las muestras cuando se las ponga en contacto con el reactivo. Muy bien. Y por último tenemos los tubos de muestra. Están acá abajo. Acá, 3 tubos de muestra. Hemos asumido que es la misma muestra que hemos procesado por triplicado. Le colocamos alícuotas semejantes en los 3 casos, igual cantidad de reactivo y bueno, se desarrollará la reacción. Aquí tenemos las absorbancias registradas, ¿sí? ¿Es parejo el volumen final de los tubos? Unas preguntitas que tenemos que comentar. Sí, es importante que el volumen final de los tubos sea parejo. En este caso, 5,3 mililitros. Muy bien, eso además va a ser muy cómodo para los cálculos y para las calibraciones. ¿Cómo se armaron los tubos testigo? Bueno, en este caso particular tenemos 3 soluciones diferentes en concentración de proteínas, de 20 miligramos por mililitro, 40 y 60 miligramos por mililitro, y hemos colocado 0,3 mililitros de cada uno de ellos en los tubos de reacción para los testigos, ¿verdad? Bueno, se puede haber procedido de otro modo. Hay veces que tenemos una sola concentración de testigo, por ejemplo 60 miligramos por mililitro, y agregamos distintas cantidades de él, y por supuesto completamos con agua destilada. Puede haber sido equivalente a este proceder haber tenido este testigo como madre y haber colocado acá de este testigo 0,1 aquí, de este testigo 0,2 aquí y de este testigo 0,3 acá. Acá tendríamos que haber completado con 0,2 de agua, 0,1 de agua y aquí nada de agua. Bueno, se pueden encontrar eso también en los protocolos. Bien. ¿Se hicieron replicados? Sí, sí, miren. Hemos dicho, por triplicado se ha trabajado con la muestra. Conviene hacer replicados siempre. Se hacen también replicados a veces de blancos y de testigos, pero como estos parámetros en general son más controlados, porque ellos ya conocen la reacción, ¿sí? Lo que seguramente conviene hacer, tal vez no amerita hacer replicados tanto de los testigos, pero sí de las muestras, ¿sí? Por lo menos un duplicado. Yo soy, cuando hago ciertas determinaciones, fanático de los triplicados, o por lo menos de que cuando un número, un resultado, me da diferente, tengo otros 2 para justificar que sea diferente y que sea raro, ¿sí? Porque si no, tengo 2 resultados que no coinciden entre sí. ¿Cuál es el equivocado? Tal vez los 2. Bueno, si tuviera un tercero para desempatar, a veces la cosa colabora. Bien, sigamos adelante. Calculemos las absorbancias corregidas. ¿Qué significa hacer esto? Bueno, a cada una de las lecturas que hemos tenido de absorbancia con el instrumento, le debemos restar los blancos correspondientes. A todo tubo que tenga reactivo, habrá que restarle la absorbancia del blanco de reactivo. Esta absorbancia. Y a cada tubo que tenga muestra, habrá que haberle restado también el blanco de muestra. Este valor de absorbancia, ¿sí? Entonces las absorbancias corregidas están aquí. A estos 3 tubos se le restó la absorbancia del blanco de reactivo y a estas 3 absorbancias de la muestra se les restó no solamente la absorbancia del blanco de reactivo, sino también la absorbancia del blanco de muestra. Y ahora que tenemos estos valores, a ver cómo ajusta nuestra calibración. Bien, y aquí tenemos el resultado de la calibración, un gráfico de absorbancia en función de concentración, ¿sí? Una respuesta lineal adecuada, bastante buena, ¿sí? Tiene el ajuste un buen aspecto, vale la pena graficar porque si hubiese algún punto muy lejos de la recta trazada, nos hubiésemos dado cuenta visualmente, mucho más fácil que viendo una fría tabla de valores. Muy bien, ¿se puede ajustar a 0 de absorbancia con el blanco de reactivo? Sí. En muchas técnicas donde el reactivo es incoloro, se puede hacer eso, ¿sí? Pero no en este caso. Noten en el cuadro de las absorbancias que la absorbancia del reactivo es mayor que la absorbancia del blanco de muestra. Si ustedes hubiesen puesto a 0 de absorbancia con el blanco de reactivo, le hubiesen dicho al equipo, miren, esta cantidad de luz que te llega, considerarla 0 de absorbancia, habiendo colocado el reactivo solo en la cubeta. Cuando vayan a medir una solución más transparente, o que tenga menos absorbancia, les va a aparecer en el display una absorbancia negativa. Se van a rascar la cabeza y van a decir, ¿cómo? ¿Está saliendo más luz de la cubeta de la que entró? No, no es así. Simplemente han tenido como 0 de referencia un tubo, un valor de absorbancia mayor a la absorbancia que están midiendo ahora, ¿no? Entonces, bueno, para evitar todo eso pusieron a 0
¿sí? el instrumento con agua destilada. Y por otro lado, miren cómo hemos calibrado el eje aquí. Simplemente hemos colocado como abscisas las concentraciones de los testigos, las concentraciones de los frasquitos, ¿sí? de donde tomamos las alícuotas. ¿Sí? ¿Por qué se puede hacer esto? Se puede hacer esto porque los testigos y las muestras han sufrido el mismo tratamiento en lo que a dilución se refiere al armar los tubos de reacción. Siempre se colocaron 0,3 mililitros de alícuota, ya sea testigo o muestra, a 5,3 mililitros finales. ¿Sí? Y se podría haber calibrado al eje de otra manera, sí, se podría haber calculado la concentración, ¿sí? de las proteínas, de los testigos, en los tubos de reacción. ¿Sí? Es una dilución 1 en, lo tengo por acá anotado, 1 en 17,66. Incomodísimo. ¿Sí? Además, tenemos que dividir esas concentraciones de los testigos por 17,666 periódico, para después, cuando hayamos interpolado a la muestra, tener que multiplicar el resultado de la muestra por ese factor de dilución para obtener la concentración de la muestra madre. Listo. Si hicimos todos los recaudos de mantener iguales volúmenes para todos, finales para todos los tubos, y tomamos la misma porción de alícuota, tanto de testigos como de muestra, no tenemos que embarullarnos en ese tipo de cálculos que complican la cosa. Muy bien. Se ha trabajado por triplicado. Hemos obtenido entonces, a partir de la ecuación de la recta ajustada, 3 valores de concentración, ¿sí? de las proteínas en esa muestra. Bueno, hemos hecho una medida múltiple. El resultado lo podemos expresar como media, promedio, más o menos 2 veces el desvío estándar. Ese número es el que se expresa aquí. ¿Sí? Bueno, un estadístico que, así como en las medidas directas podemos tener un concepto de error relativo, podemos hablar acá en medidas múltiples a veces de un coeficiente de variación por ciento, ¿sí? que no es otra cosa que el desvío estándar dividido la media. Bueno, tenemos un coeficiente de variación por ciento de aproximadamente 3%. Eso ha sido el resultado de esta medición de la muestra. Yo creo que hemos agotado todos los temas de aquí. Sí, los hemos agotado. Muy bien, nos encontramos en cualquier video.